Hola, muy buenas tardes, bienvenidas a esta primera videotutoría, o videolección, como lo queréis llamar. Intentaré que no sea muy largo, aunque ya sabéis que yo me explayo mucho, pero intentaré hacerlo lo más conciso posible, ¿vale? Simplemente os quiero explicar algo que debería explicar en la primera tutoría que os he propuesto para el viernes, pero quiero dejar esto ya claro y así una cosa menos y podemos dedicarnos a resolver otro tipo de dudas y temas que queréis resolver sobre el trabajo. Entonces este pequeño vídeo va a tratar sobre cómo va a ser el proceso de trabajo, que como os digo, o como os pongo ahí, lo que quiero es que trabajemos juntos para que el proceso sea lo más claro, que sea progresivo paso a paso y sobre todo que sea eficaz. Eficaz quiere decir que podáis entregar la mejor versión del trabajo que podáis hacer. Lo primero que quiero deciros es que el trabajo es vuestro, que esto es algo que es que parece una tontería de perogrullo, pero es que me ha pasado en otros años que, bueno, pues la gente quiere que yo le dé las respuestas. Yo no doy respuestas, yo os voy a guiar. Mi función, como veis ahí, es guía, revisor y apoyo en el proceso. Pero quien es la autora o autoras y quienes tenéis la responsabilidad de hacer el proyecto sois vosotras. Yo lo único que os voy a guiar por este camino. Os voy a decir claves, os puedo ayudar con alguna cosa que no tengáis clara y sobre todo lo que os voy a ayudar es revisando las entregas para deciros lo que, bueno, pues está bien, lo que a lo mejor no está tan bien y sobre todo también cosas que podéis poner para mejorar e intentar buscar la mayor calidad del trabajo. Pero esto que quede claro, el trabajo es vuestro, os pertenece y mi papel solo es acompañarte, guiarte y revisar el trabajo. Todo lo que es el desarrollo, el esfuerzo, las horas que tenéis que invertir, lo siento, y las decisiones son totalmente vuestras. Bueno, os he puesto aquí los cronogramas, no le voy a dar mucha importancia, tenéis, primero tengo este, luego pongo el de documentación porque este vídeo lo voy a utilizar para los dos grupos, pero me vale con este para explicaros por qué yo hago 5 fases. Son 3 fases, como veis, la 1, la 2 y la 3, que consisten en ir desarrollando el trabajo en 3 partes. Están ahí metidos todos los epígrafes. Sobre todo el que más tiempo os doy es la fase 2, porque es la que suele llevar el grueso del trabajo, ¿vale? Lo que hay más importante. Sé que está la Semana Santa por medio, lo siento, es vuestro trabajo, vosotros sabéis si en Semana Santa queréis trabajar o no. Yo ahí ya no me meto, pero os he dado tiempo, entendiendo que hay unos días en Semana Santa que no se hacen cosas, que estamos de vacaciones, pero que hay otra semana o unos días en los que sí podemos trabajar y debemos trabajar si queremos llegar a buen puerto con esto. Entonces, por eso, la segunda fase es la más amplia en tiempo y, bueno, pues está hecha con ese sentido. Y la última, la fase 3, es la más cortita de tiempo porque son los últimos puntos. Incorporación, perspectiva de género, evaluación, valoración personal y bibliografía y colocar los anexos, que bueno, es lo que hay que hacer un poco ya al final, que no es nada. Y que además, si vais haciendo cosas que yo os voy a ir diciendo, por ejemplo, la bibliografía la podéis ir haciendo mientras desarrolléis el trabajo, ¿vale? Luego simplemente es colocarla y algunas cosas. Bien, y veis que hay unas dos fases finales, que una es la 4, que os pongo entrega de borrador, y luego la entrega definitiva, la fase 5, ¿vale? La fecha definitiva de entrega es el día 8 de mayo, que es el último día que podéis entregar el trabajo. El día 8, en formato digital, enviárnoslo a cada uno de los tutores para que lo podamos corregir. ¿Por qué os pongo la fase 4 y os quito tiempo antes de preparar? Diréis, joder, pues yo necesito más tiempo. Bueno, yo la fase 4 la hago porque creo que es importante. Una semana antes de que tengáis que hacer la entrega final, yo voy a revisar ese documento de forma, bueno, sobre todo temas más superficiales, como el formato, si hay alguna falta de ortografía, tema de la bibliografía, algún detalles, ¿vale? Pero no me voy a meter en contenido. Para eso están las otras 3 frases que ahora os voy a explicar cómo es el proceso. Este es el cronograma de documentación, que es básicamente lo mismo, pero con sus puntos y la misma idea. 5 fases, 3 de diseño de cada una del trabajo dividido en 3 partes, una para esa entrega de borrador y que yo me comprometo a haceros esa revisión en 2-3 días para que tengáis mínimo unos 3 días para acabar de revisar lo que sea necesario y poder entregarlo el día de 8 de mayo ya completo, revisado y con el formato final. Bueno, este cronograma que os he presentado, que tenéis en los grupos, ¿vale? En el de documentación tengo que reformarlo un poco, pero vamos, lo tendréis esta semana. Simplemente es una herramienta que yo hago para organizaros. Pongo abajo el cronograma, no es una imposición, es decir, no es obligatorio que sigáis estas fases. Ahora, os digo, para vosotras y para mí, lo mejor es que lo hagáis, que me sigáis en esta planificación, porque os va a servir para poneros unas metas de entrega, porque la experiencia de muchos años me dice que cuando no se hace caso a esto y estás de repente al final, a las 2 últimas semanas, te acuerdas que tienes que hacer el trabajo, lo dejas para el final y tienes que hacerlo todo, entonces al final los trabajos son un batiburrillo. Como os he dicho, tenéis que respetar que nosotros también tenemos mucho trabajo, aparte de todo esto tenemos clases, evaluaciones, vida personal, entonces si la última semana me pongo a revisar los trabajos no voy a poder, y además ya os lo digo, no puedo hacer una revisión completa de contenido y de todo para que hagáis la entrega final. Por lo tanto, os convido, os insisto y os pido por favor que sigamos esta planificación por vuestro bien y por la mía, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que son unas fases muy claras, están ordenadas y se va a avanzar de forma progresiva, como os pongo ahí. Esas metas intermedias os van a facilitar el camino. Como digo, tener en la cabeza que lo tenéis que entregar y así os metéis prisa para entregar cada parte. Y además vamos a hacer que no se nos acumule trabajo al final. Y
De esta manera además vamos a tener tiempo, si me hacéis caso, también para trabajar un poquito la defensa de vuestro trabajo, que será la semana siguiente de la entrega. Bien, dinámica de trabajo. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, el objetivo de todo esto y de todo esto que estamos trabajando y de este proceso es construir un trabajo sólido y de calidad. Y pretendo que avancemos de forma ordenada y sin sobresaltos. Esto quiere decir que el proceso lo vamos a hacer en estas entregas parciales planificadas que os pongo ahí, y cada entrega yo voy a hacer una revisión detallada. Entonces tú me haces una entrega, yo voy a hacer una revisión muy detallada, que ahora os voy a poner también, os voy a comentar cómo van a ser esas revisiones, y esto va a producir que vosotras podáis implementar esas revisiones y consejos y detalles y correcciones que yo os haga, poder ir avanzando en el trabajo. ¿Cómo funcionan estas revisiones? Trabajo me lo tenéis que mandar en formato Word. Os aconsejo que lo vayáis haciendo en el mismo guión que yo os he enviado, es decir, copiar ese documento, tener el guión para que no lo perdáis entero, y el otro vaciáis todo menos los títulos que os he puesto, que ya está el índice y todo. Entonces ahí tenéis que ir rellenando la información. Ese documento en Word no me lo mandéis en PDF, me lo enviáis, y yo voy a hacer unas observaciones escritas, es decir, voy a poneros comentarios en las partes cada trabajo, ¿vale? En cosas que son comentarios en Word, que los vais a ver, pues en el epígrafe o el apartado al que pertenecen, y entonces de esa manera podéis saber exactamente de qué os estoy hablando. Tendréis que leer, y os pongo ahí, es fundamental, por favor, que ya sé que lo vais rápido siempre y que tenéis mucha prisa, pero os pido que ya sabéis que conmigo es muy importante leer las cosas, es fundamental. Leer las observaciones con atención y aplicarlas antes de la siguiente entrega. Entonces, leerlo bien y aplicarlo, e ir trabajando eso para que no se os pase mientras trabajáis también la siguiente entrega. Haremos tutorías para dudas, pero os pido, porque voy a ser, como os estoy diciendo, muy detallista. Voy a hacer unas revisiones que nadie se asuste, porque van a ser largas, porque os voy a poner tanto las cosas buenas como las cosas regulares, como cosas o consejos para incrementar, como os he dicho al principio, la calidad del trabajo, para quien le interese entregar el trabajo y conseguir la mayor nota pueda hacerlo. Entonces, las tutorías que haremos normalmente después de cada entrega, más o menos una semana después, en lo que a mí me da tiempo a revisaros los trabajos, bueno, pues esas tutorías no van a ser para hablar de la revisión, porque repito, voy a ser suficientemente detallista como para que lo podáis hacer de forma autónoma y corregir las cosas por vuestra propia mano. Pero entiendo que puede haber algunas dudas de esto, no sé qué me estás diciendo y tal. Entonces, en las tutorías habrá una pequeña parte que, si tenéis dudas sobre todo esto, lo haremos, pero es más importante que invertamos el tiempo de esa tutoría en hablar de las dudas que tengáis sobre el desarrollo de la siguiente parte. Todo esto lo voy a intentar complementar grabando vídeos como estos, diciendo y haciéndoos explicaciones claras de cada uno de los epígrafes, o por lo menos de las partes más importantes del trabajo en las que creo que podéis tener más problemas. ¿Por qué es muy importante, y voy insistiendo todo en este vídeo, cumplir las entregas? Bueno, pues porque primero solo voy a revisar lo entregado, cada fase cubre lo que se presenta en ese momento, os va a permitir construir paso a paso y el trabajo se va a ir consolidando de forma progresiva, y esto va a hacer que tengáis un menos riesgo al final, es decir, va a evitar que tengáis que rehacer partes en los últimos días antes de la entrega. Y no sé si lo explico antes, porque ya he grabado varias veces, pero lo vuelvo a explicar. Tú haces la entrega, yo te la reviso, te digo todo lo que puedes hacer para cambiar o mejorar, y yo no voy a volver a revisar esa parte. ¿Me explico? Sois adultas, creo que sois autónomas para hacer esto, entonces lo revisáis, y yo en la siguiente entrega me dedicaré a revisar la siguiente entrega. No puedo pararme a revisarlo todo. Aún así, siempre le echaré un ojo por si acaso, pero no voy a revisarlo de forma profunda. No voy a revisar contenido como sí lo voy a hacer en cada una de las entregas, la parte que me entreguéis, pero no puedo revisar todo el trabajo desde el principio. Siempre revisaré solo las entregas, y esto es importante porque yo lo hago así para que luego al final, cuando ya me entreguéis todo, yo pueda echarle un ojo, y ahí ya es donde veo, en esa fase 4, en ese borrador que ya es el trabajo completo, donde veo si se ha incorporado las cosas y si todo tiene coherencia y está bien el trabajo. Pero si no me hacéis las entregas y me entregáis el trabajo en bruto al final, yo no puedo revisar ese trabajo entero. No puedo meterme a revisar contenido si está todo correcto. Yo puedo revisar, bueno, que de forma parece que bien, que los epígrafes están y estas cosas, pero no me puedo meter a revisar un trabajo de forma exhaustiva. Creo que se entiende, ya lo he explicado. Entonces, por eso os pido que, aunque no sea obligatorio, sigamos este proceso para vuestro bien y el mío también. Y la penúltima entrega es ese predepósito, que es entregar una semana antes, para que yo pueda hacer esa revisión, que se centrará principalmente en esos aspectos formales y estructurales, ¿vale? Y como os he dicho, os voy a garantizar el tiempo suficiente, que tengáis 3 días para que podáis revisar el trabajo con los últimos detalles y entregarlo el día 8. Y nada, la última entrega pues ya es cuando tenéis que incorporar esas últimas correcciones. Tenéis que revisarlo, por favor, los revisores, la ortografía, intentar escribirlo lo mejor posible y dejarlo listo para entregarlo y preparar la defensa de vuestro trabajo. Para terminar, claves para que el proceso funcione
funcione. Lo primero, trabajo constante, avanzar de forma regular y progresiva. Ya sé que estáis de prácticas, ya sé que tenéis otras cosas, pero os pido por favor para que esto vaya bien. Trabajo constante, no dejéis una semana entera sin hacer nada. Intentar, no todos los días si no queréis, pero un par de tardes a la semana poneros con esto. O decir, bueno, yo es que entre semana no quiero porque salgo muy cansado de las prácticas y el fin de semana, vale, pero todas las semanas por favor poneros, ir trabajando las cosas. Es que la experiencia me dice que si lo dejáis todo para el final o los últimos momentos de la entrega, entregáis un desastre. Yo lo reviso, os voy a poner un montón de cosas, os vais a poner nerviosas, no vais a saber por dónde ir, no vais a poder revisar y mejorar lo que ya habéis hecho y corregir, y vais a ir acumulando todo esto. Por eso, por favor, trabajo constante. Compromiso, os lo pido, os he dicho no es obligatorio, pero yo os pido ese compromiso. Respetar las fechas de entrega, para, repito, vuestro bien y el mío, para que yo pueda revisarlo con tranquilidad y poderos dar un buen feedback, para que vosotras podáis ir trabajando. Aplicar las correcciones, las pongo para algo, entonces no quiero ver luego un trabajo que no se han aplicado las correcciones que yo he puesto. Y comunicación clara, yo estoy abierto a que me podáis preguntar por Teams, cuando queráis, lo que necesitéis, cualquier duda. Pues nada más, os veo en el siguiente video tutorial.